Me encanta. Bueno, buenos días. Hoy tenemos el lujo, yo soy María Andrea García Medina, tengo el lujo en esta entrevista de presentar a una querida amiga, Liz Muñoz. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, Qué Liz. hermoso, qué hermoso amanecer en este encuentro con vos. Qué hermoso, Liz, muchas gracias. Bueno, yo me voy a presentar y le voy a presentar a Liz. Esta es una entrevista muy añorada en el transcurso del año. Fuimos dejando pasar hasta diciembre porque Liz es una persona muy ocupada, pero aprovechamos ya antes de fin de año. Hoy estamos muy emocionadas que llegó el día. Bueno, yo me presento. Mi nombre es María Andrea García Medina, ya todos me conocen. Este es un video para la formación de duelo gestacional y perinatal, sin embargo, va a estar abierto al público para que todos puedan disfrutar de esta entrevista. Liz Muñoz es, bueno, mujer, madre, abuela, es dula, es formadora en contacto nutritivo, ella es la que creó la técnica y de masaje infantil, es facilitadora para masajes de personas con enfermedades terminales y también para bebés prematuros, hace más de 20 años que está en el Hospital Garraham, es facilitadora internacional de esta técnica. Además es educadora y es facilitadora de contacto en educación y muchas cosas más que no nos va a alcanzar el tiempo. Además es autora, tiene un libro maravilloso que ayer se acaba de cumplir también un aniversario de su edición. Bueno, Liz, te doy la palabra para que vos te presentes todo lo que no he dicho. Bienvenida. No, María Andrea, qué placer este encuentro. Fundamentalmente decirte que eh, me planteé el tema del contacto en la gestación de mi primer hijo, que tiene 40 años, ¿no? Y yo a él ya le hice masajitos, ¿viste? Eh, eh, una profesora de yoga me había pasado las técnicas hindúes de masajes para bebés. Si yo te veía, Liz, perdóname que te interrumpa, yo te veía en el programa Mi Bebé de Utilísima con la técnica Shantala y de, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años? Sí, Estuve 8 años en el programa Mi Bebé. 8 años. Justamente lo que iba a contar era la historia, ¿no? Cuando me conecto con Atos, con mi primer hijo, que yo ahí ya descubrí que podía parir, me opuse al sistema, pude parir de una manera diferente para ese momento, ¿no? Y además tocarlo y pedirle permiso y hacer estas técnicas con él fue revelador, fue como descubrir el mundo del contacto que se nos estuvo tan prohibido, que eh, era no fue parte de nuestra cultura y de nuestra educación, el tema del contacto, ¿no? Entonces, tocarlo a él fue como que se me abriera un mundo bajo mis pies, que empecé a recorrer y del cual no salí nunca más, y sigo recorriéndolo y sigo aprendiendo y sigo sumando cosas al mundo que es este, ¿no? Que uno dice, sí, claro, siempre nos tocamos, pero ¿cómo nos tocamos? ¿De qué manera? Cómo nos abordamos a nosotros mismos, el cuerpo, no solo a los demás, ¿no? Tocar, es solamente tocar con la mano. O sea, antes de la mano viene la mirada, viene la voz, está el contacto visual, está el contacto auditivo. Hay muchísimo más antes de tocar, ¿no? El contacto debe ser consentido y esto es algo fundamental, ¿no? Entonces, en ese momento, descubrir esta fiesta del alma que es estar con un bebé y tener este intercambio en donde haces algo y ese bebé te devuelve una sonrisa y vos sabés que le gustó y querés hacer algo más. Y se va creando entre uno y el otro, es un vínculo en donde se va creando un mundo de sensaciones, de sentimientos, de placer compartido, ¿no?
Entonces llega un momento en donde te das cuenta realmente que la técnica es lo último Ay, importante. O sea, vos dijiste que yo soy la creadora de la técnica y en verdad no. En verdad, durante muchos años enseñé desde una técnica que enseña la Asociación Internacional de Masaje Infantil, pero en realidad son técnicas ancestrales, ¿no? Una de las cosas que me pasó en ese momento fue que me puse a investigar en nuestras culturas aborígenes, en nuestras culturas americanas, qué había en relación al contacto, porque lo primero que llega acá viene de la mano de Frederick Leguayer, que es lo que se cree que Shantala es el nombre de una técnica, y en realidad es el nombre de esta mujer hindú que le permitió a Frederick Leguayer hacer este primer libro que llega al país hace 40 y pico de años. y yo Es lo este tengo, libro, yo lo tengo el libro. claro, este libro llegó al país hace 40 y pico de años, ¿no? Digo porque yo conozco toda la evolución en nuestro país de este tema, ¿no? Entonces, se cree a partir de ahí que Shantala es el nombre de una mujer, de esta técnica, pero si fuéramos a la India a preguntar, quiero aprender la técnica Shantala, es como si yo te dijera la técnica Andrea. Te preguntarían, ¿qué es Shantala? Porque es un nombre, es el nombre de esta mujer Bueno, que le permitió, honramos, a él, que le permitió a Leguayer, que hizo una experiencia en un hospital de la India, pasaba por la casa de Shantala y ella estaba sentada, Shantala además, Chantalá. estaba sentada en la puerta de su casa con su bebé haciéndole masajes, y él le pidió permiso para transcribir esta técnica a Occidente. Qué Y maravilla. así llegó a nosotros, ¿no? Así llegó a esta parte del mundo. Y en ese momento donde todo, yo sentía que todo miraba para afuera, donde parecía que lo que se hace afuera es mejor que lo que hacemos nosotros, me pasó esto, ¿no? Cuento realmente el proceso, ¿no? Sí. Y dije, yo quiero saber acá, en nuestro continente. Y investigué un montón y descubrí que todos los grupos aborígenes, por distintos motivos, le hacían masajes a sus bebés. Por ejemplo, las indias del sur, las indias Selman, las zonas, le hacían masajes a los bebés para limpiarlos, porque el bebé nacía en un clima tan frío que los primeros meses no se lo baña. Pero Ah, la madre agarra una pasta de saliva con un musgo y le hace un masaje de limpieza. Y hay tribus de calor más arriba de Brasil, donde las madres le pasan las manos por el cuerpo al bebé, porque dicen que esto los hace más bellos, mm, qué maravilla. ¿no? Entonces, hay algo que se cerró adentro mío y fue como que no importaba el motivo por el cual. Por otro lado, todas las tribus aborígenes, el primer año de vida por lo menos, tienen el bebé en contacto con el cuerpo, ¿no? O sea, el porteo que hoy hablamos de porteo, es más antiguo que el mundo. No sos moderna si porteás, ¿no? De hecho, yo porteaba a mi bebé hace 40 años y era rara, pero en realidad no era moderna, digamos, ¿no? Más bien era conectar con lo ancestral, ¿no? Con ¿Sabes qué otra cosa. sabes qué me hiciste acordar? Antes yo no sé si esto era tan bueno, pero cuando los bebés recién nacidos se los envolvía como un matambre, ¿te acordás? Se los Bueno, vendaba todos. ¿Sí? bueno, sí, iba a decir eso, que en realidad yo decía, ¿qué nos pasó en ese momento, no? ¿Qué nos pasó? Que desde que las indias parían como parían a sus hijos y los tenían todo el tiempo en contacto, pasamos a este lugar de no nos toquemos, no lo toques, déjalo llorar, lo vas a malcriar,
¿no? Que se le expandan los pulmones, hasta la medicina decía, déjelo llorar, ¿no? No solo las madres. Esto viene como con un proceso, una construcción social, ¿no? Y pasó eso justamente, que toda esa franja etaria que fueron fajados cuando nacían, fueron aislados de su piel, André. Entonces no fueron tocados. Entonces todo lo referido al tocar y tocarse era ese espacio de no sabe, no contesta, no sabemos. ¿Cómo es o desconocimiento o miedo? Nos da miedo porque es desconocido. ¿Qué nos pasa cuando nos Bueno, tocamos, eso, no? eso respondió, eso respondió a una ideología de, digamos, de un tiempo histórico que también fue coherente con la educación, con la pedagogía, la pedagogía negra. Alice Miller, ¿conoces la autora? Bueno, esto Claro, tiene que sí, ver con, yo creo que tiene que ver con un programa político mundial sí, para sí. generar algo, ¿no? Efectivamente. Y ahora estamos en una vuelta de revalorización de esas técnicas ancestrales y hacer conciencia justamente que el anclaje del cuerpo, que somos cuerpos, efectivamente. Absolutamente, absolutamente. Somos cuerpos. Entonces, bueno, pasé por toda esta cuestión, todo este lugar de esta investigación en todas las tribus aborígenes de Sudamérica, y ahí hice el primer Sana Sana, en el año, después cuando nació mi hija, que tiene 26 años, yo salí con ella a mostrar las técnicas. Ailén era mi modelo, digamos, ¿no? Y con ella escribí ese primer Sana Sana, que yo decía, nuestra cultura es el Sana Sana colita de rana, y el Sana Sana es científico, porque el contacto libera hormonas que alivian, que calman, que relajan, y que ayudan a madurar todos los sistemas vitales del bebé, desde el gastrointestinal hasta el inmunológico. Por eso digo el Sana Sana, es científico. Ay, le hago así, se le pasa. Qué mañoso, no es mañoso. Liberamos esas hormonas que alivian, que calman y que relajan, ¿no? Entonces, en todo este transcurrir, me llaman del programa Mi Bebé, yo estoy dando hace 26 años, nadie hacía masajes para bebés en el país, ¿no? Entonces salí a mostrarlo como más sistematizada la técnica. Yo la distribuí en clases, ¿no? Hice como un método en ese momento, ¿sí? Realmente sí, ahora que me decís, antes de la Asociación Internacional, yo ya estaba haciendo esto, Ahí ¿no? está, ahí está. Después le sumé cosas, pero Ahí está, primero ahí hice esto, lo que yo había recibido, de esta técnica hindú, ¿no? Y ahí estuve 8 años en el programa Mi Bebé. De ahí empecé a traer formadoras del exterior, me seguí formando, viajé, me formé en el exterior y acá, y hice todo un proceso en donde después primero estuve en el Hospital Muñiz con mamás y bebés con HIV durante 8 años. Antes del Garrahan estuve en el Hospital Muñiz. Después de ahí pasé al Hospital Garrahan, donde estuve en una neo durante muchísimos años. Empecé en Fundalam, estuve dando una materia en la carrera de puericultura y crianza, y con Silvia Santice de Fundalam, y viajábamos por todo el conurbano bonaerense dando estas charlas, compartiendo a profesionales y a madres y a padres, porque en realidad, como decía, no tenemos el hábito, ni no nos hemos educado en el cuerpo, André. está. Hemos ¿Puedo educado. hacer un aporte? ¿Y Si puedo vos te hacer? tenés que relajar, vos Sí, te tenés que relajar antes de que te hagan algo en el cuerpo, ¿no? Hay técnicas que son muy simples para compartir con las familias,
en donde aún vos siendo adulta, si yo le comparto a tu amiga, a tu hermana, a alguien que te acompaña a hacerte eso, te ayuda a relajarte y todo lo que haya que hacer en tu cuerpo sucede de una manera diferente. Totalmente. Pero te quiero hacer un aporte antes, ¿puedo? Porque es fundamental. Yo, porque yo me acuerdo ahora, mirá, me hiciste acordar, yo me recibí y ya me recibí 33 años, pero ponele, hace 15 años hice un posgrado, la UBA, sobre, que no lo terminé, sobre niños y familia con Ricardo Rodulfo y Marisa Rodulfo. Y me acuerdo que los primeros textos tenían que ver, y las primeras temáticas tenían que ver con esto de que la corporalidad del cuerpo del bebé, el cuerpo del ser humano no viene de alguna manera, aunque biológicamente sea así, en realidad es la corporalidad, la piel como superficie corporal, en realidad para el psiquismo no viene dada, es una construcción. Y es un trabajo de construcción que tiene que ver con la mirada y con la caricia, como vos decías, con todo ese espacio vincular de la madre, que es la modulación de la voz, la tonalidad de la voz, la mirada y la caricia. Entonces la piel, yo me acuerdo que trabajaba con niños autistas, y con los autistas trabajábamos, el autista se pintaba, me acuerdo que pintábamos las paredes, el piso, y se pintaba con crayones, toda la superficie corporal, porque necesitaba de alguna manera encontrar esa periferia, esa corporalidad, esa construcción de ese yo corporal. Fíjate qué importante. O sea que, y el psicoanálisis dice, el cuerpo se va construyendo el psiquismo corporal a través de las zonas erógenas, la succión, son todas las sí, zonas. absolutamente. Absolutamente, es una construcción y no la conocemos, por eso digo, hay cosas tan simples como parece como, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de técnicas que podrían ser enseñadas y facilitadas a las madres y a los padres y que las hagan ellos, Exacto. ¿no? O sea, en realidad tenemos que lograr, desde mi mirada, desde el contacto nutritivo, es que son las madres y los padres los que tienen que facilitar las técnicas, aún mira, yo he visto madres aprendiendo a poner sondas, André, aprendiendo a cambiar dispositivos de traqueotomías, manejando aparatología súper difícil, ¿no? Las madres y los padres, cuando tienen que aprender, aprenden cualquier cosa, Cualquier cosa. ¿no? Ese bebé en brazos de una persona que lo ama, se relaja de una manera distinta y es menos cruento para el cuerpito ese todo lo que haya que hacerle, porque en la relajación es amado, Liz. es más fácil. Lo que estás diciendo es que se siente amado y protegido. Sí. Sí, y se puede relajar ahí. Si no, está en tensión y sucede esto hormonal, ¿no? O sea, las hormonas del estrés también existen. Entonces, un bebé estresado es más difícil hasta encontrarle una venita. Entonces, vos ves estos bebés que son pinchados por todo el cuerpo de una manera súper dolorosa, cuando en realidad si la dejaran estar a la madre ahí, que además es un derecho del bebé que esté la madre, digo, acá juntamos el contacto nutritivo con los derechos de los bebés y de las niñeces, que tienen derecho a ser acompañados, siempre, Siempre. siempre, en la vida y en la muerte, siempre, ¿no? Entonces, cuando son acompañados, cambia totalmente ese momento. Inclusive es un gran aprendizaje para los y las profesionales darse cuenta que si dejaran estar a las madres y a los padres en ese lugar, para ellos lo que tienen que hacer es más fácil. Y yo esto lo he visto y lo veo, ¿no? O sea, es más fácil. Había como, todavía hay como un imaginario que los padres y las madres molestan en la sala de terapia intensiva o en determinados procedimientos.
la mejor camilla es el pecho de la madre. Ahí está. ¿Qué cantidad de cosas podrían hacerse arriba del pecho de la madre con el bebé acá? Y todo sucedería de otra manera, más fácil, más relajado y menos doloroso y menos cruento para ese bebé. Y además, Liz, es como desde la teoría del apego de Bowlby, es el apego seguro, es ese espacio protegido de la madre, donde además el bebé niño se siente seguro ahí, obvio, seguro, se se siente siente seguro, amado. entonces suceden otras cosas. Digo, aún, aunque seas mayor, no importa, o sea, Y si facilita la tuvieran, recuperación. facilita todo. Facilita todo. O sea, está comprobado que un bebé que es sostenido, que es acompañado, que es acariciado, que es cantado, que es hablado, en un momento de una hospitalización se recupera más rápido que otro que no lo es. De hecho, vos sabés o sea, toda la gente de los equipos de salud conocen lo que significó el hospitalismo y el marasmo. Lo Sí, te iba a conocen decir eso, la perfectamente. experiencia. Andrea se conoce perfectamente y sin embargo todavía dejan afuera a la familia. Digo, esto se conoce más que nadie, el equipo de salud lo conoce más que nadie lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Y Y sin sin embargo, embargo, la y sin resistencia. embargo, cuesta un montón llegar a ese lugar de que yo digo que estoy trabajando para las generaciones que aún no llegaron y para que algún día los profesionales digan, por favor, quédate. Madre, venga, por favor, quédese, sostenga a su hijo de esta manera, quédese con su hijo arriba, yo lo voy a revisar. Que hay un montón de profesionales que sí Ella lo lo hace. hacen y sí lo están aprendiendo a hacer y sí le están sumando esta mirada, por supuesto, pero en comparación son realmente los menos, Liz, ¿no? quiero que No nos, porque ando por todo el país sí, sí. Liz, ¿no? quiero que nos cuentes para la audiencia y el público en general, incluso para las alumnas, ya lo estás diciendo, pero quizás lo podés decir de otra manera, de modo que quede claro cuáles son los principios básicos del contacto nutritivo. Sí, El primer principio básico del contacto nutritivo es que tiene que ser consentido. bien. Tenemos que pedirle permiso a la persona antes de tocarla. Inclusive lo que se fue investigando es que el contacto consentido también es con la palabra. Permiso, ¿te puedo decir algo? No es vengo y te digo, ¿no? Sin permiso, sin pedirte permiso y sin que vos des tu consentimiento, ¿no? El contacto tiene que ser consentido. Entonces se va grabando en las huellas némicas que yo para ser tocada tengo que dar mi consentimiento y estamos trabajando también en prevención, en un futuro, estamos trabajando previniendo el abuso, porque un niño o una niña que se acostumbraron desde bebés a que les piden permiso a sus cuerpos para ser tocados, Exactamente. va a ser más difícil que alguien los toque Ahí está. sin pedirle permiso, porque su cuerpo va a reaccionar, porque ya lo tienen sus huellas némicas. Sos ¿No? precursora Mirá, no me está, hay algo raro acá. Digo, cuando se lo decimos en jardín de infantes, ya es tarde. iba a decir Tiene que, eso, que tiene que empezar ahí en el bebé, en permiso. Te voy a cambiar el pañal. Como cada mamá y cada papá, por supuesto, con tu lenguaje, con tu forma, con tu color, con tu, ¿no? Con tu música, lo que quieras, ¿no? Digo, acá cada uno pone su impronta, pero tiene que estar el permiso, ¿no? Este es un eje fundamental, André, en el contacto nutritivo, es fundamental. El permiso y el contacto consentido es fundamental. Otro Perdón, eje te iba a decir, fundamental son perdón, te iba a decir algo que me parecía interesante, te consulto cada vez yo también, porque me parece es tan importante esto de consultar con la palabra, si puedo intervenir para no interrumpirte, pero
va perfecto en el sentido de que el contacto nutritivo es precursor de la educación sexual integral, de la ESI. Porque como decís, cuando un niño llegó a jardín, ya es tarde muchas veces. De hecho, en la red de contacto nutritivo, que estamos armando también toda una red de personas que compartimos estas técnicas, estamos pensando que sería buenísimo incluir el contacto nutritivo en la ESI, ¿no? O sea, incluirlo como parte de la ESI, porque en realidad es tan simple y es tan profundo, porque es algo muy pequeño que produce un cambio gigante, ¿no? O sea, el permiso, Andrea, es algo que para mí es como algo mágico, como abracadabra, como que se abre un portal, ¿no? Que es algo que sucede algo totalmente distinto cuando vos me diste tu consentimiento, que cuando no, y estamos tan habituados a que no nos pidan permiso, que no lo vivimos como abusos, como pequeños abusos, ¿no? Claro. Pero lo son. Decime cuántas personas de los equipos de salud nos piden permiso antes de tocar nuestros cuerpos, o los de nuestros hijos, o los de cualquier... Esto incluye cualquier edad, ¿no? Cualquier No edad. solo, cualquier edad. Cualquier edad. Sí. Entonces, otro eje fundamental son los derechos. Acá estamos hablando del derecho que tiene un ser humano a ser tocado por su familia más cercana, por sus seres más cercanos, desde el comienzo de la vida hasta que se va de esta vida. Y acá lo sumo con todo el trabajo desde la red de duelo perinatal, en donde ese bebé tiene derecho aún en la muerte a ser sostenido, a ser acariciado, a ser despedido, ese cuerpito como lo merece, como ese ser humano que es, que hubiera sido, que lo que sea, pero es un derecho. Es un derecho de ese bebé ser sostenido en la terapia intensiva por su familia, ser tocado aún adentro de la incubadora, este tema de que no se sabe, que te dicen, no, mira, lo estás alterando. Por supuesto que se te alteran los valores cuando sos tocado. Por supuesto que se va a alterar. Pero no se altera para mal, al contrario, le hace bien saber que esa mamá lo está tocando, que esa mamá le está hablando. Le da ganas de estar en el mundo, saber que esa persona que amás y que conoces porque sabés, porque la escuchaste, porque como dice mi amigo Gabriel Federico, que es musicoterapeuta y con quien trabajo hace mucho tiempo, dice, el bebé aprende a escuchar a la mamá por adentro, cuando habla, y por afuera, porque proyecta la voz. Entonces es por eso la voz de la madre es una voz que ese bebé reconoce entre millones de voces, porque además es esa única voz que aprendemos a escuchar por distintos canales a la vez, ¿no? Entonces, si esa voz está ahí, ese contacto auditivo, porque sigue siendo un contacto, y todo este año 2020, en esta plena pandemia, y lo que hicimos para la semana de contacto nutritivo, que viene sucediendo desde hace un montón de tiempo, desde hace unos años, nos tocamos con todos los sentidos. Es haber descubierto que nos podemos tocar con todos los sentidos, que no hace falta la mano para tocarnos, ¿no? Que nos podemos tocar el alma, que nos podemos tocar con esta mirada, nos podemos acariciar con una sonrisa, nos podemos acariciar con una palabra. De hecho, ¿cuántas veces, André, en este sostén telefónico, esa voz te sostiene, estás ahí, es que, ¿no? Hay algo que te va calmando cuando esa persona que amás te empieza a hablar, y hay algo que sucede, esas hormonas que liberamos en el contacto, también las liberamos cuando esa persona nos mira, cuando nos habla, cuando nos escucha.
cuando nos sonríe, también, o sea, no solamente cuando somos tocados, tenemos esta liberación en el cuerpo de todas estas endorfinas, de todas las hormonas que liberamos, ¿no? Eso Sí, lo... me dejas pensando porque es tan bonito esto de la pandemia, qué regalo maravilloso que nos permitió abrazar con todas las células, con todos los sentidos, con el alma, y va mucho más allá incluso de lo físico, pero te quería comentar algo. Hay una línea de trabajo en el trauma que se llama terapia focal, que trabaja en situaciones traumáticas, de las más graves, con la modulación de la voz. Se sabe que la suavidad y la modulación de la voz sería una herramienta, digamos, es una herramienta fundamental en el abordaje del trauma, ¿no? Es como ese susurro, esa canción Sí, de cuna, esa canción de sí. cuna que esa mamá cantaba, ¿no? Inclusive, una mamá, aunque no cante, cuando está con un bebé, hace algún sonido, ¿no? Sale naturalmente, una mamá Como sale natural. ese olor, ¿no? Ese sonido como ese olor. Es como que el olfato, el sonido, fueran registros Sentido. primarios, son registros Por eso, primarios. por eso desde la red decimos, nos tocamos con todos los sentidos, ¿no? Exacto. Con todos los sentidos. Estamos ahí presentes con todos los sentidos. Absolutamente. Entonces vamos a recorrer los principios. El primero es el consentimiento, el segundo los derechos. Hay otros principios más. Eh, Después, que es la familia la que tiene que realizar estas técnicas y sostener a esa personita, tenga, como digo, ¿no? Tenga la edad que tenga. sí, Esas técnicas tienen que ser entregadas a las familias, ¿no? Esto también es un eje fundamental. sí, Digo, por eso, por ejemplo, nosotras y nosotros enseñamos con muñecos. Yo claro. no voy a tocar a un bebé porque es sagrado el vínculo. Descubrir que el vínculo es sagrado. Descubrir que ese bebé tiene que colonizarse con todo lo que trae esa madre, no con mis bacterias, con las bacterias de la madre. También tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ese bebé llega al mundo y lo que necesita es ser tocado por esa madre. Nosotros tenemos que sí mostrar técnicas con un muñeco, con nuestro cuerpo, de alguna manera para que podamos transmitir la técnica, compartirla. Yo ya no digo ni siquiera enseñarla, es compartirla, Compartir. es brindarla, ¿no? Te comparto esta técnica, ¿no? Que posiblemente, probalo, posiblemente te puede ayudar. Es como esto, pero probá, ¿no? Ni siquiera es esto, es este que te va a hacer bien. Mira, vos probá, a muchos bebés esto les hace muy bien. O descubrí vos tu propia técnica para relajar a tu bebé, ¿no? Hay técnicas puntuales, hay una técnica que se llama contacto quieto, esto también son otros. Hay otra técnica que se llama toques de relajación, que son técnicas puntuales que utilizamos con las manos. Por ejemplo, el contacto quieto es tocar sin mover la mano, es como tocar y dejar la mano en ese lugar, primero observando, acercando la mano. El contacto con la mano no es que vos llegás y tocas. Primero acercás la mano, observás las señales que ese bebé, que ese niño te da en la cercanía primero. Y después recién de estar aceptando este lugar cercano, recién ahí la mano apoya y sostiene. Y este contacto quieto abarca, acompaña, relaja, sostiene, contiene. Te Mm, dice, estoy para vos, estoy mm, para vos.
Y una vez que estuve ahí en ese contacto quieto, el cuerpo empieza a relajarse, ¿no? Sucede algo, mirá, no hace falta casi nada. Y después la mano empieza a salir despacito también de la misma manera que llegó y se va despacito también, ¿no? O sea, el contacto tiene que ser con mucho cuidado, muy sutiles, no es te toco, o sea, digo porque no nos hemos educado en el contacto, ¿no? Me hace acordar al Reiki. Viste que el Reiki es una técnica de sanación a través de... Sí, la conozco y soy maestra de Reiki, pero es distinto. Yo sé que es distinto, pero no lo quería hacer paralelo porque además yo estuve en un taller tuyo en Gualeguaychú cuando Sí, fue de la Red Nacional de Salud sí, Mental Perinatal en un círculo de contacto quieto, en una ronda donde cada una ponía la mano en la espalda de su compañera, una parte y después nos dividiste en pequeños grupos y fue maravilloso. Sí, no, sí. realmente yo estuve presente y hay que vivirlo para poder después, es una experiencia intransferible, pero me refería desde el Reiki, cuando el Reiki toca el cuerpo energético y lo toca con una delicadeza y a veces Sí, apoya la mano y a veces no es necesario. Y en esa delicadeza, ¿no? En ese respeto, ¿cómo ya se siente esa sutileza, ¿no? sí, sí, en ese sentido sí. Pero son como dos cosas distintas. Distintas, por supuesto, por supuesto. Sí. Pero sí, en ese sentido sí, como que a esta distancia ya nos estamos tocando, a eso me Claro, refiero. sí. Sentimos ese calor que nos brindamos mutuamente, porque además el contacto es de ida y vuelta. Como dice Ramiro Pérez Martín, que es otro médico, psiquiatra, pediatra, educador de masaje infantil, hermoso, del Trenkelauken, el contacto nutritivo produce un efecto en rebaño, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque estas hormonas las libera el que lo da, el que lo recibe y el que lo mira. Si hubiera alguien que está mirando esta escena, ¿viste cuando vos ves algo que te emociona, que haces, ¡ay, qué hermoso! Esas son las hormonas que liberas en eso que esa persona te está haciendo sentir. Por eso hablamos de un efecto en rebaño. Ese bebé se beneficia, se relaja, pero la persona que está brindando la técnica también. También es tocada. Mi piel también es tocada cuando toco. Absolutamente. Sí, el efecto del observador es mágico, es como entrar en un campo de resonancia también. Sí, 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 es muy bonito. sí, totalmente. Entonces, este también es un eje, ¿no? Qué cantidad de cosas eh, podrían hacerse arriba del cuerpo de con la madre, compartiéndole la técnica a la madre, vení, mirá, necesito que lo sostengas de esta manera, en vez de que sean profesionales que el bebé no conoce, en donde lo que va las hormonas que va a segregar ese bebé son hormonas de estrés, es adrenalina, es cortisol, y todo el cuerpo se cierra con las hormonas del estrés. Entonces es más difícil entrar a esa venita, entrar lo que sea que haya que hacerle, André. Y además todo sucede como con otra emocionalidad. Es totalmente distinto lo que sucede. Te iba a decir, Liz, te iba a decir que es tan intrusivo y tan Sí, violento que sí, es violencia. es un abuso en sí mismo, es un Sí, abuso. Y es sí. precursor de los futuros Por- abusos, porque como están Porque además, en ese caso, además, ni siquiera se le pide permiso al bebé antes de hacerle esas prácticas, claro, claro. ¿no? O sea, algunas personas que yo he conocido, algunos profesionales muy amorosos, llegan hasta a anticipar lo que le van a hacer. Pero eso no es pedir permiso.
te voy a hacer tal cosa, no es permiso. ¿Puedo hacerte esto? En donde el otro, por más que sea un bebé, entiende el consentimiento. ¿Se entiende? Es, sí, hacelo, ¿no? O mirá, tengo que hacerte esto. ¿Cómo te querés poner para estar más cómodo? Son cosas muy pequeñas que se podrían sumar a una intervención que se traducen en que todo sucede de una manera diferente. Y hasta hay menos dolor físico y emocional. Es como abrir una cultura, es una era de la paz en el mundo, del amor y de la paz, porque De la esto va a ternura abrir nuevas del generaciones cuidado nuevas y del, generaciones y del donde cuidado y de la suavidad y de aprender a abordarnos de esta manera, porque no lo sabemos. no lo Y sabemos. la tenemos que aprender, André. Es como creemos que todos conocemos porque somos tocados desde que nacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo es que todos los estudios, todas las investigaciones que se hacen relacionadas con el contacto nutritivo, se toman grupos control y donde se le hacen las técnicas 2 o 3 veces por día, y grupos donde se le llama cuidados convencionales? A esos niños que se les hacen cuidados convencionales también se los toca. Vos para cambiar a un bebé lo tenés que tocar, para alimentarlo lo tenés que tocar, para bañarlo lo tenés que tocar. Pero suceden cosas totalmente distintas cuando se hacen desde el contacto nutritivo que desde el cuidado convencional. En general, hemos aprendido el cuidado convencional. Exacto. También para los adultos hablo, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, me acuerdo una puericultora me dice, Liz, me acordé tanto de vos, porque me tuve que ir a vacunar, porque viajaba, y fui sola, porque total soy grande, ¿cómo me voy a hacer la maricona quiero ir acompañada? Y cuando llegó el momento, me morí de miedo. Una mujer adulta, ¿no? Dice, ¿por qué no pedí que venga alguien conmigo y que me acompañe y me haga un contacto quieto y me relaje antes de recibir esa vacuna? ¿Cuántas cosas podríamos hacer y que sea más agradable ese momento? ¿Por qué tenemos que vivirlo, no? Por ejemplo, una vez le di estas técnicas a odontólogos para que relajen a los niños, a las niñas antes de ser revisados. El fantasma del dentista, el fantasma de los Mira, en el Hospital Muñiz, a los niñitos que estaban internados con HIV, les hacíamos estas técnicas de toque de relajación antes de que tomaran los medicamentos retrovirales. Y vos sabés, André, que los vomitaban menos. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque no llegaba el momento en donde decían, tenés que tomarlo. Tenés que pensar que te hace bien. Tenés que, lo único que hace es generar cortisol. El medicamento cuando entra al cuerpo y está cargado de estas hormonas del estrés, larga para afuera el medicamento, no lo puedes tomar. Exacto. En cambio, vení, vamos a hacer este contacto, te canto una canción, te cuento el cuento del huevito con los deditos, esto ayuda un montón a cualquier niño, que de paso voy compartiendo algo. Cualquier niño que tengas que darle una medicación, le contás el cuento dedito por dedito, haciéndole un masajito en cada dedo, y se relaja todo el cuerpo. Entonces esto hacía que después cuando tomaran el medicamento, el cuerpo lo podía recibir de otra manera y lo incorporaba sin sacarlo para afuera, ¿no? O sea, es distinto el abordaje. Te toca, tenés que hacer esto vamos a contar el cuento, que además, este cuento del huevito, André, Sí. es
ancestral, y hay Hiciste millones de versiones. acordar, este fue al bosque, este no sé qué, este no sé cuánto. Yo me acuerdo. Millones de versiones. Y Millones. el gordito se lo comió y, viste, bueno, Sí, sí, ¿no? me O sea, hiciste acordar a mi infancia. Me hiciste acordar a mi infancia, que yo amaba y pedía siempre que me lo volvieran a contar, pero en realidad no sí, era por otra el vez, cuento. Otra vez, otra vez, otra otra vez, vez, sí, con todos los sí. niños. Y Yo lo claro, ese es transformé mi con hijo. mi nieta, por ejemplo, lo transformé en canción, Sí, el cuento, ¿no? Y me lo pide, y me pone el otro pie, y me pone el otro pie, y me pone la manito, y ahora con esta manito. Entonces, por ejemplo, un niño, una niña que estén internados, en vez de tenés que quedarte quieto, le cantás una canción, le haces el cuento del huevito y se relaja, y cuando recibe esa intervención, sucede algo diferente y hasta duele maravilloso, menos, maravilloso. ¿no? Liz, estamos como en un horario prudencial, como para un poquito que yo te pido que a ver cómo podemos hacer como para las alumnas de la formación, el arte de acompañar, este módulo que cierra un año tan, tan hermoso de trabajo y de todo compartido. ¿Cómo podríamos pensar las técnicas de contacto nutritivo para el duelo perinatal? Fundamentalmente, esto que dije hace un rato de este contacto quieto, en donde vos vas acercando la mano al cuerpo, pidiendo permiso y acercando y observando ese cuerpito, pero en este caso del duelo perinatal, saber que ese cuerpo necesita ser abrazado, tocado, acariciado, mirado, hablado, esto es absolutamente sanador para el duelo, ¿no? O sea, tenemos que buscar por este derecho de que ese bebé, aún después de muerto, tenga que ser tocado, abarcado, acariciado, hablado, despedido, ¿no? ¿Sabés qué yo sentía, Liz? Porque, digamos, cuando una mamá adviene la muerte, irrumpe la muerte al inicio de la vida, es un estrés tan traumático, aunque la mamá ya lo supiera y es un parto fisiológico, pero cuando se detiene el corazoncito y la mamá se prepara para ese momento, o tanto sea que la muerte se produce sorpresivamente en el canal de parto o en la cesárea, o si es un bebé prematuro y fallece en la terapia neonatal. Pero yo sentía, ¿no? Decimos y lo repetimos incansablemente, todo nacimiento es sagrado, nacimiento con o sin vida. Sin embargo, te pido ayuda para que me ayudes a pensar. Esa Sí, mamá, ese papá que están en ese shock traumático, que en ese momento el sistema nervioso se pone como sí, una pantalla negra y se paraliza sí, porque esa mamá no puede comprender qué es lo que está sucediendo, ¿eh? Y ese entra en corto, digamos, ese sistema nervioso entra en un corto y entra sí, en un estrés traumático tan grande donde aparece además una mezcla de sensaciones y de emociones explosivas que puede ser proyección de ira, odio, negación, enojo, parálisis, tristeza, hasta en un brote psicótico. sí, o todas juntas. Y a mí me pasó, El yo me punto es este, desconecté, Andrés. déjame que termine de hablar, yo me desconecté de la realidad cuando mi hijo entró en la terapia intensiva y yo sentí que entraba en un brote. En ese momento, si a mí me dicen, ¿eh? Ponete el cuerpo de tu bebé para despedirte, yo no voy a poder hacer eso, ¿me entendés? Esa es mi pregunta, pero ¿por qué no lo voy a poder hacer? Porque yo estoy desconectada de la realidad, yo todavía no puedo, o es mi ataque de furia, o es mi ataque de ira. Sé de papás y mamás que hicieron crisis y rompieron todo en una sala, en un quirófano y en una sala de parto o en una habitación. Entonces, digo, Sí, qué difícil, cómo entrar en esa crisis vital, sí. existencial, de esa criatura. Primero, primero, ayudando a esta persona a bajar, ¿no? Ahí está. Como primero con ella, con esta madre. A ver, cuando una madre en una sala de terapia intensiva me dice que
le da impresión sostener al hijo cuando le hacen algo, yo le digo, sí, por supuesto. Nunca negar esta sensación. Sí, claro que te va a dar impresión, pero vos acá no estás para mirar lo que le hacen a tu bebé. Si vos lo acompañás para ese bebé, la situación cambia totalmente. Y le pones la mirada en otro lugar, ¿no? Y sucede algo distinto. O sea, vos decís, mirá, vos entrás, no mires lo que hace la enfermera, mirá los ojos a tu bebé, cantale, hablale. Pero estamos Y hablando de bebés prematuros. Vamos a hablar, sí, para las alumnas, ¿no? Cuando fallece un bebé, ¿no? sí, sí, sí. Fundamentalmente porque no tenemos la cultura de la muerte, André, primero, ¿no? O sea, es Claro, muy difícil hablar de un bebé que claro, se murió. claro. En este caso, empezar a preguntarle a esta madre, ¿te gustaría agarrarlo? ¿Te gustaría tocarlo? ¿No? Empezar a buscar ahí con ella. ¿Te gustaría a vos un abrazo? ¿Querés que te abrace? Pedir permiso para empezar a investigar a esta madre qué necesita. Porque muchas veces descontamos que sabemos lo que esa madre le está pasando. Y no sabemos. ¿No? Entonces, Cada persona tiene una manera única de atravesar un duelo. Entonces, así como vos decís, digo, y además, por lo que hace una persona, después estandarizamos y creemos que todos necesitan eso. El equipo de salud muchas veces comete este error, que porque una mamá entró en crisis, todas las mamás van a entrar en crisis, entonces las dejamos afuera. Ponele, ¿no? Y el trabajo es artesanal y es con cada una, porque esa madre es única y ese bebé es único. Y aunque esta madre tenga 10 hijos, con cada hijo vuelve a ser una madre única, nuevamente. entonces yo diría, te voy a ayudar, estamos pensando juntas. Entonces, el orden sería, primero hacer conexión con la mamá y contención con la mamá, contacto quieto, como Total. ¿qué necesitas? ¿Y Darles qué necesitas? Y ir acercándote, pues, viendo cómo responde este cuerpo al contacto y a la contención y pedirle permiso y pedirle, ¿qué te gustaría? ¿Que necesitas un abrazo? Preguntárselo, no ir y abrazarla. ¿Te haría bien si yo ahora te abrazara, por ejemplo, ¿no? ¿Te podría hacer bien? y ahí respetar en una segunda instancia, después de toda esta primera contención con esta mamá, ahí trabajar justamente en esta tarea psicoeducativa, Sí. para poder que esta mamá pueda tomar contacto con su bebé. Te haría bien si sostenés a tu bebé ahora, después de esta primera instancia donde ella bajó? Eso. Ahora, ¿te haría bien despedirte de tu bebé? ¿Crees que te haría bien? ¿Te gustaría que te acompañara alguien? ¿Querés hacerlo con alguien en vez de sola? Como darle opciones, ¿no? De ver imágenes, ideas. Pues no hay una sola manera, André, este es el punto. No hay una sola manera. Cuando Una le sola hicimos manera. cuando le hicimos las entrevistas Un a Gillian proceso y una Cassidy, elaboración de cada vínculo, de cada uno, quería ¿no? comentar esto, Liz, te quería comentar esto que es muy importante. España tiene como 20 años de experiencia antes que nosotros. Y ellas, en dos entrevistas que tomamos hace poco con Gillian Cassidy, que es o Cassidy, de una manita, Sí, la vi. y Monse Robles, viste qué bonito el gesto que hacen ellas. La matrona entra con el bebé en brazos, envuelto muy bonito, y le dicen, mira qué bonito tu bebé. Y con ese amor que la matrona o la enfermera o la neonatóloga o quien sea del equipo entra acariciando ese bebé, dice, qué belleza este bebé, y con ese amor, eso también es un estímulo y una invitación para que la mamá, Esto puede ser un estímulo para algunas personas y para otras no. para otras no,
Pero Voy a tengámoslo en esto, cuenta, voy pero a esto tengámoslo que en me cuenta, parece, André, porque, pero esto que ¿sabes? estamos viendo Pero es tengámoslo en fundamental. cuenta, ¿sabes por qué? Porque es un efecto muy importante en el sentido de que los profesionales rechazan por rechazar la muerte, rechazan el contacto. Ellos no pueden entrar en contacto con ese bebé Tal fallecido. cual, tal Entonces lo cual. excluyen, lo dejan y lo pueden dejar en una mesada de mármol o en una mesada de metal o como Sí, residuo patológico y rechazan tomar ese contacto. sí, Entonces, fíjate qué importante que puedan ellos primero también cambiar esa conciencia y acercarse. totalmente, totalmente. ¿Eh? Y por otro lado, que sean ellos los que también puedan ofrecer, así como decimos que hay que educar al personal de salud para que compartan las técnicas de contacto nutritivo con las familias, ofrecerle, vení, ¿querés sostenerlo? ¿Querés despedirte? ¿No? Vení, te ayudo, te acompaño, necesitas ayuda, necesitas que te acompañe alguien, querés hacerlo de otra manera, porque a veces, como nos ofrecen una sola opción, decimos que no, pero no nos dieron un abanico de posibilidades. A esto me Una refiero. sola vez, hay que insistir, hay que volver a las 2 horas a la habitación, Tal hay que volver a cual, las 3 horas y tal seguir cual. ofreciendo Es más como, es un proceso, es un proceso. Es un proceso, ¿no? Es un instante, pero es un proceso. es un proceso. Entonces, ir pasándolo por distintos lugares, teniendo muy en cuenta a esa única persona que le pasa una única cosa de una única manera en ese único instante. Exactamente. Esto tenemos que honrar, ¿no? Que es único. La Que singularidad a cada una mamá le sirvió una cosa y a otra no le día, sirve. ¿no? Y otra no. ¿No? O sea, otra Singularidad. mamá, otra mamá, si viene una enfermera con mi bebé encima, en brazos, se lo saco de los brazos y le digo, dame a mi bebé, ¿qué haces vos con mi No, bebé? el movimiento es Ponele, ¿no? este. No, pero el movimiento es este, ofrecer el bebé, digamos, de mis Pero brazos digo, a... más allá de esto, digo, que pueden pasar tantas cosas que no nos imaginamos. Sí, absolutamente, A claro. eso Lo que me me sirve a mí no le refiero. sirve a otro. Abrir la cabeza y el alma y el corazón a Sí, que hay infinidad de maneras de abordar y claro. que hay una manera única de cada ser humano. Yo Pero a lo que fíjate, me refiero, por más que esa persona venga con mi bebé en brazos, si yo soy esta madre salvaje, empoderada, se la saco de los brazos y le digo, deja mi bebé, no lo toques, por ejemplo. pero fíjate qué También puede interesante. pasar, Puede pasar, también pero fíjate qué a eso me interesante. refiero. Pero Digo fíjate que qué interesante. Recién dijiste en el efecto rebaño con el médico que estaba en Río Negro o en el sur, que que observar el contacto y observar que ese sí, acto de amorosidad también inspira y muestra y por enseña. supuesto, de lo que hablo es que no hay una sola manera. No, no, no hay una sola manera, no, no, ¿Y no. qué? ¿Y qué? Hay, por ejemplo, vuelvo a este punto, hay personas que no les gusta que otra persona toque a su bebé, Sí, no, ¿no? absolutamente. Y otras personas que necesitan ser guiadas en el contacto. Pero ¿sabés qué Y, es lo que es y hacer? darle, Pero y ¿sabés además, y además de ser guiadas, un minutito, ¿no? qué? Necesitan el tiempo para llegar ahí. Como Sí, necesitan, ¿no? Vení, sí, mirá, podés hacerlo de esta manera, podés hacerlo de esta otra, podés estar acompañada, podés, o sea, mirá, tenemos todas estas posibilidades. Esto es como, por ejemplo, ¿no? Haciendo un paralelo con el tema del contacto. Vos, no hay una sola manera de hacerle un masaje al bebé sentada en el piso como en la India. Nosotras no nos sentamos en el piso, nos sentamos en sillas, ya para empezar, ¿no? O sea, podés sentarte en el piso, podés sentarte en una silla, podés sentarte en tu cama, podés estar parada, podés estar de miles de maneras. Me refiero a esto, que en general queremos como dejar una receta, dame la receta. No hay recetas, quiero dejar muy en claro esto.
Liz, Y no hay yo entiendo que no hay recetas, pero te quiero resaltar este concepto para la gente, porque a mí me parece absolutamente revelador, nuevo, inédito, insólito, algo que viene a romper todas las estructuras previas, que se pueda alzar y que se pueda abrazar a un niño fallecido y mirarlo con amor. Esto viene a romper todas las estructuras de los viejos paradigmas, que ese bebé recién nacido fallecido pueda ser abrazado, ya sea por la mamá, por el papá, por la enfermera que lo entrega, por la partera que lo entrega, este y bebé con amor, y contenido con amor, y acariciado con amor, y mirado con amor. Esto viene a o, romper todas las o que estructuras. fallezca arriba del cuerpo de la madre Arriba del y que cuerpo. esa madre tenga derecho y que el bebé tiene derecho a ser despedido con amor de este mundo. Ay, Tiene derecho a ser tocado, tiene derecho a ser incorporado, ¿no? O sea, este bebé estuvo en el mundo, como decimos desde la red de duelo, este bebé, todos los bebés nacen, con vida o sin vida, pero nacen, llegaron a este mundo, ¿no? y es sagrado. Y para En eso, este caso, por supuesto que es la dificultad de que le estoy dando la bienvenida y la despedida a la vez. Y tiene una intensidad impresionante, lo sabemos, pero a su vez sabemos que podemos lograr que en algún momento todos los bebés puedan ser despedidos de este mundo con amor. Tienen este derecho de haber llegado y de haber partido de otra manera, no como un desecho. Esta palabra, solamente la palabra, desecho patológico, por favor, es un bebé, ¿no? y yo quiero, porque este video va a ser visto seguramente Nombrarlo y por muchas mamás. Déjame redondear este concepto. Nombrarlo, por supuesto, pero va a haber muchas mamás, porque cuando vienen a la consulta, a la entrevista del duelo, después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, a consultar por el duelo, lo que aparece en las mamás es esto de justamente que estamos hablando ahora, de no me pude despedir. Y como las mamás ya sienten, dicen que tienen dos corazones, resuenan desde ellas y resuenan desde lo que el bebé pudo haber sentido o no sentido, desde lo que el bebé pudo haber necesitado. Entonces se atormentan con ese bebé que no fue, que falleció en una superficie metálica fría y en es soledad. hermoso. Es hermoso esto que decís, porque esto se aplica también a, yo tuve un bebé hace un montón de tiempo y no le pude hacer masajes y no supe, ¿no? O sea, no nos tenemos que culpar por lo que no supimos, por lo que no pudimos hacer, pero sí podemos reparar esta herida ayudando a difundir, ayudando a saber que le puede ayudar a otro bebé, que con mi bebé no supe, no pude, no me salió, no me ayudó nadie en ese momento Nadie me a abrir, ayudó. abrir ese portal, porque no, a ver, también tenemos que ser dulas de acompañamiento en esto, ¿no? Una dula emocional, alguien que te haga ese colchón de ¿qué necesitas ahora? Vení. ¿Querés que te acompañe? ¿Querés que alguien más te acompañe a mirarlo, a despedirlo? ¿No? O sea, a lo mejor nadie le dio la idea de, Nadie. ¿no? O sea, digo esto, que haya más esa persona que en ese momento no supo, no pudo hacerlo con su bebé, puede ser una excelente facilitadora para ayudar a otras madres a que lo hagan, ¿no? A que cuando esto suceda, despedite, vas a ver que va a ser de una... Y ahí va a estar reparando esto, que en ese momento no pudo, porque para atrás no hay vuelta, no No hay vuelta, podemos, no hay vuelta. ¿no? Por eso esta Pero cuestión, claro. pero en cada bebé inclusive hablando de un bebé que nació y que le hacemos un masaje, en cada bebé que estamos haciendo un contacto nutritivo, Sí. estamos ayudando a sanar todos esos bebés que no fuimos tocados, ni acariciados, ni abrazados, ni tenidos en cuenta, André. Sí, Porque en definitiva esta herida es de la humanidad y es ancestral.
reparamos, seguimos, En la tenemos... vida y en la muerte, en la vida y en la muerte. Si cuando nace un bebé no puede ser tocado muchas veces, imagínate cuando muere. Por Estamos eso hablando nosotros de venimos a algo, abrir, por eso nosotros venimos a abrir sí, este nuevo estamos paradigma hablando de de una algo, nueva despedida a la muerte. Y que todo, estamos hablando de algo que claro, necesitamos cambiar en la sociedad. claro, y estamos abriendo, Entonces, como vos decías, gustaría que si hay en este momento madres, padres que vivieron esta situación, que eviten culparse por lo que no supieron, por lo que no pudieron. Hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron en ese ay, instante, pero sí podemos ayudar a muchísimas mirá lo otras que te familias. digo, Liz, mirá lo que te digo, aunque esa mamá y ese papá no hayan podido despedirse, no hayan podido contactar con su bebé, ahora en el recuerdo lo pueden hacer a través de los 5 sentidos y desde el alma, lo pueden recordar y lo pueden acariciar y abrazar a nivel del alma. Siempre estamos Estamos a tiempo para reparar el dolor. siempre. Siempre, Y siempre. lo reparo volviendo a abrazarlo y Sí. lo reparo ayudando a un A montón de otras otras mamás. familias Sí, a que lo vivan de una manera diferente. Ahí exacto. también estoy reparando y estoy devolviéndole a mi bebé, mira, bebé, estoy Mira, ayudando a otros bebés, ¿no? ahí está, ahí está. Digo, esto es, Amor. porque vuelvo al punto este otro, ¿no? De que, André, imagínate esos bebés que cuando nacían los sostenían de los pies y les golpeaban la cola para que respiraran, que llegan de ese mundo del útero, del agua, de poco sonido, poca luz, y de golpe salen y los sostienen de los pies y les pegaban. ¿Cuántas generaciones llegaron al mundo así? Sí. ¿No? Bueno, Liz, Entonces, entonces vamos a estamos redondear. ayudándonos a reparar algo desde el nacimiento hasta la despedida de este plano en, en todas las situaciones para mí, ¿no? En todas las situaciones. Y ayudar a saber y a difundir los derechos y lo que podemos hacer nos va a ayudar a que toda la sociedad pueda tener esta información y que podamos estar alertas, mirá que se puede hacer algo distinto, mirá que me dijeron, o sea, esto empieza después a multiplicarse. A multiplicarse. Una matrona de España le dijo, nos contaron una entrevista, le dijo una mamá y un papá, ustedes tienen en estas 24 horas la posibilidad de hacerlo que de otra manera otros papás quizás tendrían toda una vida para este niño. Entonces fue como muy inspirador para poder tomar este tiempo sagrado con estos bebés. Bueno, Liz, vamos a despedirnos Gracias. porque ya estamos cerca de una hora en la entrevista. Fue un placer. No, no, gracias infinitas a vos. No me digas que pasó una hora, no te puedo creer. Impresionante, así es, impresionante. O sea, nos debemos más de un encuentro, porque cada cosa que dijiste podríamos desplegarla Sí, en sí, 3 o 4 sí. entrevistas, porque hay que Y como si un pollo de hagamos información. para la red un encuentro solo de contacto nutritivo, lo que Vamos a necesiten. hacerlo, vamos a hacerlo. Y yo quiero antes de despedirme decirle al público en general, a las mamás, a los papás, a los familiares, a las abuelas y abuelos, justamente que Elis Muñoz está facilitando en este momento, estamos dando, gestando y pariendo un espacio, un dispositivo grupal, justamente para los mayores, para las madres de las madres y los padres de los padres, para esa bendición que eso es ese duelo tan especial de las abuelas y los abuelos. ¿Querés contar Sí. un poquito, Liz, y con esto Sí, cerramos? fundamentalmente, bueno, yo soy una abuela en duelo, fui una abuela en duelo, conozco lo que es ese dolor, conozco atravesarlo, y creo que cuando hablamos entre nosotras, las abuelas y los abuelos, podemos expresar cosas que cuando hablamos con otras personas no sucede, lo que pasa con la tribu de cada cuestión, ¿no? Que para las madres y los padres hay muchos espacios, pero para las abuelas y los abuelos no. No hay.
Entonces es totalmente necesario, estamos armando un grupo, todas las personas que se quieran sumar pueden averiguar, consultarnos, Bienvenida. contactarnos. Y Lo vamos pueden a hacer por Liz Muñoz, la buscan en Facebook o en la página de Contacto Nutritivo o Liz por Muñoz. la página de Duelo O Perinatal. tenemos la página de Red Transdisciplinaria de Duelo Perinatal en Facebook y en Instagram, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Liz. Un placer, Hermosísimo Andrés, un placer. encuentro. Es tan profundo que estaríamos Perdón horas hablando. que no pudimos ser tan sintéticas, pero bueno. No, pero era necesario, no se puede hacer síntesis de esto que es tan bello y tan infinito. ¿Eh? Muchísimas gracias, corazón. Gracias. Seguimos en Gracias. contacto. Gracias.